Ya, ok. Entonces, muy buenos días, chicos, otra vez. Vamos a comenzar ya con el resto de la materia. No se olvide, si es que puede usted preguntar mediante vamos haciendo la clase, no hay ningún problema, ¿no? No tengo ningún problema de que me interrumpan un poquito. Ya saben que lo importante de la actividad es ir aclarándonos un poquito sobre las dudas o afirmando o reafirmando nuestros conocimientos y también cuestionando. Siempre hay que cuestionarnos sobre las cosas y las actividades. ¿Listo? Recuerde que siempre como aprendemos, ustedes del profe y el profe de ustedes siempre van a aprender. Entonces, de esa manera vamos a ir colaborando con el conocimiento de todos. Entonces, ayer nos habíamos quedado ayer ya habíamos visto toda esta parte de la musculación, de los músculos del cuerpo de forma general, los tipos de fibras, los grupos musculares que necesitamos identificar. Y habíamos entrado en el tema de la musculación y el fitness. Ya habíamos pasado este tema, ¿no? De la musculación y el fitness. Y estábamos entrando. Ya habíamos hablado sobre las similitudes del fitness y la musculación. Sí, ¿no? Ya vimos esto, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, ya vimos. Sí, ya, perfecto. Vimos las diferencias entre una persona fitness y una persona que haga actividades que salen fuera de la salud y el bienestar. Ya sabíamos que fitness y culturismo, aunque a veces se les liga mucho, tiene mucha diferencia, ¿no? El uno está en la composición corporal, estamos siempre viendo la estética, y el fitness está enfocado en la salud y el bienestar. Ya vimos la arteriofilia, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, ya vimos un poquito la técnica. Esta técnica Ahí vimos. nos quedamos, profe. ¿En dónde? Ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos, ya. Entonces, vamos a ver. Generalmente el entrenamiento de arteriofilia, ¿sí? Requiere tratar la fuerza mental física, además de la técnica y la velocidad, ¿sí? Como les explicaba ayer, la arteriofilia es una actividad bastante técnica, ¿sí? No es una actividad tan solo de levantar un peso. Entonces, aquí vemos que tenemos dos tipos de alzamientos en la arteriofilia, ¿no? Una conocida como el snatch, ¿sí? Y el otro conocido como el clean and jerk. ¿Listo? Entonces, el snatch, este ejercicio es más rápido, ¿sí? Pero se levanta un peso generalmente inferior. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de alzamientos en la arteriofilia, pero uno es de menor peso. ¿Listo? Consiste en tres partes principales: el pull o tiro, movimiento en que se sube la barra lo más alto posible; el kick drop, sí, que sería un salto, un momento en el que se extiende los brazos a posición de sentadilla, y un momento en el que el atleta se para con la barra en la cabeza. Entonces, este snatch es este movimiento de aquí. ¿Listo? Es un movimiento continuo en donde queda la barra sobre la cabeza, el atleta queda en sentadilla y luego se levanta. Aquí está el ejercicio completo, lo podemos observar. Sí, es un alón directo hacia la cabeza, ¿sí? Y quedamos en sentadilla y terminamos de pie con el peso sobre nuestra cabeza. ¿Listo? El otro movimiento del arteriofilia
son en 2 tiempos, el clean and jerk. Listo, en este caso los movimientos es más lento en la arrancada debido a que el atleta debe realizar una pausa con la barra en los hombros, ¿sí? En cuanto al peso, se suele levantar bastante más peso, o sea, es mucho más pesado el peso en este tipo de alzamiento en la halterofilia. Debido a que en la segunda fase del levantamiento, el impulso que utilizamos con ayuda de las piernas ayuda a levantar la barra sobre la cabeza. En este caso, se distingue por una parte de movimiento clean en 3 partes. El pull o tiro, como al principio, ¿no? Llevar la barra hacia arriba, subiendo la barra lo más alto posible. En este caso, al pesar más serán los hombros. O sea, se llevará no sobre la cabeza ahora, sino se llevará la barra sobre los hombros. Seguidamente hacemos lo que llamamos un drop. Sí, manteniéndonos debajo de la barra, un pequeño salto, haciendo que la barra descanse en nuestros hombros. Y seguidamente la sentadilla. Después de hacer la parte del clean, que es la parte de llevar la barra hacia los hombros, se realiza la parte del jerk, que también consiste en 3 partes. El dip, el drip y el split, o sea, llevar las piernas hacia atrás. Sí, una pierna hacia atrás. Sentadilla o catch, cualquiera de las 3 variaciones sirve. Entonces aquí tenemos, miren los 3 tipos, de los 2 tipos. El primero es el snatch, que ya vimos con la chica, que es llevar directamente la barra sobre la cabeza. Y luego viene el clean and jerk. El clean, miren, es llevar la barra hacia los hombros, terminar en sentadillas, y luego ponernos de pie y hacer el impulso hacia arriba para poder llevar la barra sobre la cabeza. Beneficios de la halterofilia. La halterofilia es para todos. ¿Qué dicen ustedes? ¿La halterofilia es para todos, sí o no? No, profe. No, ¿por qué diríamos que no es para todos? Dependiendo del nivel de trabajo que vayamos a realizar en la contextura de nuestro cuerpo, que ¿Ya? tengamos que realizar. O sea, hay levantamientos para todo tipo, para endomorfo, mesomorfo, pero yo creo que más es para las personas que hacen con potencia, más que con fuerza. Ya, perfecto. ¿Quién tiene otra teoría? Otro concepto sobre esto. Alguien que diga lo contrario. La halterofilia sí es para todos. No, no es para todos. Lo que pasa es que la halterofilia se trata de levantar el peso máximo en un rango más corto. Ajá. Y ese rango más corto solo son para personas del somatotipo mesomorfo sería, y pequeñas, porque obviamente siendo más pequeño el rango de levantamiento ya es más corto y es más Claro. beneficioso que una persona de 1,80 que levante el mismo peso, se le va a complicar. Ya. Y esto no es para todos porque realmente son entrenamientos súper duros, súper diarios, constantes, entrenamientos de 4 o 5 horas. La alimentación Perfecto. también es una parte muy importante, es la parte más importante porque se necesita de un plan de nutrición, se necesita suplementación, y entonces no es como una actividad o ejercicio físico, como para una persona que quiere como que tener un buen estado físico. Estos Ya. señores son deportistas de élite. Listo. Entonces vamos a ver, recuerden que siempre tenemos nosotros ciertos parámetros en los que nos guiamos y tenemos que ir aclarando si es una verdad o es un mito, ¿no? Como el mito de que si hago pesas me quedo pequeño. ¿También será verdad eso? Falso, profe. Por lo contrario, eso ayuda a desarrollar más la longitud de los huesos y articulación. Ya, ¿qué tendría que yo ahí, qué parámetros tengo que yo seguir para que las pesas puedan hacerlo todas las personas? Nosotros tenemos que La, tener 3 parámetros, ¿no es cierto?, en el entrenamiento. ¿Qué parámetros debemos seguir en el entrenamiento? la adaptación. No, esos son los principios, parámetros. Por ejemplo, le digo algo, el volumen es un parámetro para yo poder hacer una clase de entrenamiento. Es la carga, intensidad ¿Ya? y, a ver si la carga, intensidad, ahí puede entrar la repetición o tiempo sería.
Ya, vamos a anotar esas tres partes que ustedes deben saberse de memoria. Descanso. Volumen, intensidad y descanso. ¿No es cierto? Son los tres parámetros que yo debo hacer en un entrenamiento. Volumen, intensidad y descanso. El volumen, ¿a qué nos referimos? A ver, déjeme preguntar a alguien, ¿ya? Para que no solo los dositos actúen. A ver, Ángel Sánchez. ¿A qué nos referimos con volumen? Buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Les soy Ángel Sánchez. De los tres que usted acaba de decir acerca del volumen, yo entiendo igual a las pesas, o sea, el peso que uno va a desarrollar cuando va al gimnasio. Ya, perfecto. Está más o menos. O sea, no está tan exacto, pero estamos bastante bien. ¿Listo? Armando Romero, buenos días. ¿Qué entendemos por volumen en el deporte? Buenos días, profe. Puede ser la cantidad de masa que obtenemos mediante la realización de algún ejercicio. Bueno, eso sería referencia al volumen muscular, ¿no? Pero en cambio ahorita vamos del tipo de entrenamiento. Ya, bueno, vamos a hacer otro. Estefanía Espinales, buenos días. ¿Qué entendemos por volumen en el entrenamiento? Buenos días. Volumen podría ser la capacidad que podíamos realizar en un entrenamiento casi como intensidad. Ya, vamos ahí a aclarar un poquito los conceptos. Ya estamos cerca, pero no estamos todavía bien. El volumen, Número de repeticiones. la cantidad de ejercicio que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, las repeticiones, si hablaríamos de levantamiento de pesas, y si hablamos de ejercicio aeróbico, la distancia, ¿sí? Un corredor de fondo hace mucho volumen, mucha cantidad, ¿sí? Ahora vamos a aclarar sobre la intensidad. La intensidad es la cantidad de esfuerzo que se hace. Por ejemplo, un corredor de maratón corre 42 kilómetros, ¿no es cierto? Y va a un trote moderado, ¿no es cierto? Pero un corredor de velocidad de 100 metros irá a una velocidad mucho mayor que el atleta de fondo. ¿Quién realiza más intensidad? ¿El atleta de fondo o el atleta de 100 metros? 100 metros. Atleta de 100 metros. Ya. Entonces, hay dos formas de más o menos ver la intensidad. La una es la cantidad de peso que yo voy a levantar y la otra es la distancia que yo puedo recorrer. Por ejemplo, a mayor intensidad, menores repeticiones, sí, menor volumen, igual a menor distancia y mayor velocidad, ¿no es cierto? A mayor velocidad, menor distancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intensidad? Cuando yo hago las actividades más rápidas, ¿sí? O con mayor peso. Eso sería la intensidad. El volumen, la cantidad de repeticiones, a mayor volumen, menor peso. Si pongo 10 libras y hago 30 repeticiones, ¿ya? Y en distancia, a mayor distancia, menor velocidad. No puedo salir como el velocista, ¿no? En un pique terrible, tendré que salir progresivamente para poder correr las 42 kilómetros. Y la densidad está referida a el descanso. ¿Listo? Pero también hay cómo yo podría subir la intensidad manejando el descanso. Sin subir el peso y sin subir la velocidad del que va a correr. ¿Cómo yo subiría la intensidad? Manejando el descanso. Dando. ¿Cómo sería? El descanso más prolongado. Si hago el descanso más prolongado, ¿qué estoy dando? Una actividad menos intensa, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, digo 10 flexiones de pecho, 1 minuto de descanso. Pero si digo 10 flexiones de pecho y 10 segundos de descanso, aunque no le suba la velocidad de la flexión, aunque le deje que haga al ritmo que él desee, y aunque no le suba el peso,
Si le quito, si hago micropausas, va a haber más intensidad, ¿no es cierto? Claro, el tiempo de recuperación es más corto. Perfecto, entonces hay tres cosas que debo siempre saber: volumen, intensidad y descanso o densidad, pero saberlas, tener el concepto claro, no puedo fallar en eso. Ya en estos parámetros no puedo divagar si uno es velocidad o el otro es, tengo que estar claro. Ahora, y hay el otro, un cuarto que generalmente se utiliza en la actividad de fitness, que es la frecuencia. Sí. En el fitness, generalmente el FIT también le ponen siglas como para identificar entre frecuencia, intensidad y tiempo. Aunque FIT significa salud, pero muchos le ponen esas siglas para saber qué es frecuencia, intensidad y tiempo. Sí, con qué frecuencia yo hago la actividad. Bueno, listo. Entonces, con estos tres parámetros, ¿por qué me vine a estos tres parámetros? Porque cuando uno ve que la arteriofilia es una actividad grande, pero nosotros decimos que la arteriofilia va dirigida a todas las personas de cualquier edad. ¿Cuál será la diferencia? Es la intensidad, o sea, el peso con que yo trabaje. En el caso de los niños, no se trabaja con pesos elevados, sino que la base del aprendizaje de la técnica, ¿sí? En los niños. Y también para mejorar y corregir fallos posturales y mejorar la coordinación motora y el rendimiento cognitivo de los más pequeños de la casa. Listo, entonces, quiere decir que la arteriofilia, las pesas, sí, son para todos. Podemos decir que los ejercicios de fuerza son para todos, pero tenemos que manejar ¿qué? Bien el volumen, bien la intensidad y bien el descanso dependiendo de las edades, sí, y también el somatotipo de las personas. Entonces, ahí nos aclaramos que realmente las actividades deportivas no es que tienen un límite, sino más bien saberlas diferenciar y saberlas entrenar con los tres parámetros que ya hablamos. También nos ayuda a desarrollar la fuerza máxima, sí, ya en los más grandes, a desarrollar la fuerza máxima. La arteriofilia estimula el reclutamiento de unidades motoras para el desarrollo de la fuerza máxima. ¿Qué quiere decir el desarrollamiento de las unidades motoras? ¿Qué entienden por eso? O sea, la unidad motora sería las fibras musculares. La activación de los músculos. ¿Perdón? La activación de cada uno de los grupos musculares que vamos a ocupar. Por eso podemos ocupar la halterofilia en cualquier otro deporte, ¿no? Rota, en cualquier otro deporte, y para activar ciertas fibras musculares o ciertos músculos que vamos a trabajar. Perfecto, o grupos musculares, ¿no es cierto? A diferencia del culturismo, que el culturismo quiere aislar un músculo, en la arteriofilia lo que queremos es activar un grupo muscular, el que hace el movimiento, todos los músculos que generen ese movimiento. ¿Listo? Mayor fuerza a desarrollar, muchos deportes utilizan tipo de entrenamiento para luego transferir la fuerza máxima en fuerza explosiva específica para su deporte. ¿Listo? También los movimientos de arteriofilia se utiliza dependiendo de las actividades para otro tipo de deportes como base del desarrollo de la fuerza explosiva. Incrementa la masa muscular, ¿sí? No como la hipertrofia, porque no es esa no es la función, pero sí, por la cantidad de fuerza va a haber más desarrollo muscular. Para poder funcionar correctamente, las células necesitan consumir energía y cuando hacen, el organismo recurrirá a los ácidos grasos de reserva. Esto conlleva que los gastos energéticos que se sigan los entrenamientos intensos son más elevados en comparación a otras formas de ejercicio, contribuyendo así a la pérdida de grasa, el aumento de la masa muscular, gracias a que entrenar en funcionamiento hormonas como la testosterona. Tenemos que saber que aunque la actividad de pesas no es un ejercicio cardiovascular que quema grasa, pero sí tenemos que saber que mientras más músculo tengamos, más grasa vamos a consumir. Sí, eso también es
el músculo grande se alimenta de grasa. Entonces, cuando hay un hombre culturista o alguien grande, si esos músculos son grandes, va a ser como un horno interno. Va a quemar más grasa para mantener ese músculo grande, ¿sí? Entonces va a tender a acumular un poco menos de grasa. O sea, mayor muscularidad, tendemos a gastar más grasa. ¿Listo? Pero esto no quiere decir que las pesas me vayan a mí a generar esa quema de grasa, porque sabemos que no es un ejercicio cardiovascular. También nos dice que ayuda a mejorar, sí, cuando nosotros hacemos pesas o ejercicios, generalmente el corazón late a 140, 170, hasta 180 pulsaciones por minuto. Sí, esto también nos da indirectamente una mejora al sistema cardiovascular. Sí, aunque hay diferentes formas de hipertrofiarse del corazón, tanto en la parte aeróbica como en la parte anaeróbica. ¿Sí saben eso? ¿Alguien sabe cómo el corazón se hipertrofia tanto en la parte aeróbica como en la parte anaeróbica? Ya, vamos a... En la parte aeróbica, el corazón crece en su dimensión, en su volumen, sí. Pero en la parte anaeróbica se hacen gruesas las paredes del corazón. Sí, entonces, por eso se recomienda a los culturistas, y hace muchos años atrás, por lo menos, o a la gente que hace pesas, por lo menos correr 5 kilómetros a la semana, trotar 5 kilómetros a la semana, por lo menos 2 veces por semana. ¿Para qué? Para que el corazón no se hipertrofie solo sus paredes, sino que también crezca y haya mayor capacidad de bombear sangre y tener mejor oxigenación. Recuerden que la base de los ejercicios también es la resistencia aeróbica. ¿Listo? Profe, y el tema de desentrenamiento del corazón, póngase yo por el tema de cardio, es como que la última vez que me hice una radio está el corazón del corte de todo el pecho y me dijeron que tengo que empezar a desentrenar porque si no es contraproducente. Claro, tengo que yo comenzar a hacer macrociclos de 1 año, 2 años, de ir bajando la intensidad del ejercicio. ¿Por qué? Porque el corazón está acostumbrado a bombear mucho, ¿no es cierto? Claro, genera a veces ansiedad. Uno cuando no se hace ejercicio, ¿Ya? empieza, o sea, paso un día sentado unos 3 horas y me empieza a dar ansiedad. Ya, es porque entonces, empieza a bombear, a bombear, a bombear, a bombear. A bombear, porque el corazón es tan grande y está acostumbrado a hacer ejercicio que llega un tiempo, porque el cuerpo se acostumbra. Es como cuando queremos café. 4 de la tarde, 5, ya estamos oliendo el café y el pan. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbró a eso, ¿no es cierto? El cuerpo está acostumbrado a bombear, pero sabe que a una hora específica usted entrenaba y el corazón comienza a esperar ese entrenamiento. ¿Qué tengo que hacer? Comenzar a desentrenarme, comenzar a correr desde lo que yo corría e ir bajando tiempos y distancias, hasta que usted le acostumbre al corazón, sí, a un ritmo más lento. Pero eso no va a ser de 1 mes, tendrá que hacer 6 meses, 1 año de desentrenamiento. ¿No es cierto? Eso le han de haber dicho. Sí. ¿Sí se me escucha, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Dígame. Dígame nomás. Igual pasa al nivel muscular, ¿no? De todos los músculos. Hay que desentrenarse luego. Dígame. ¿Se me fue el internet? No, está problemas del compañero con el internet. Ya, listo, entonces no hay problema. Entonces, mire, es muy importante saber esto de la parte del desentrenamiento y de ir adaptando. Así como nosotros adaptamos al cuerpo al ejercicio, debemos ir adaptando a que el cuerpo vaya dejando el ejercicio. Sí, yo cuando no hago pesas, me duelen las articulaciones, no sé, y me dijeron que es porque no me desentreno. Entonces, hoy que opté por comenzar a bajar el nivel de cargas e ir entrenando de una forma menos intensa para que el cuerpo luego se acostumbre a esa actividad. Entonces, antes no se hablaba del desentrenamiento y ahora se habla mucho del desentrenamiento, más que nada en las personas que han hecho deportes o han querido hacer deporte a nivel ya amateur
pero de alto rendimiento, o profesionales. Perfecto, sigamos. Coincidencia de mayor número de músculos trabajados simultáneamente. Sí, hablábamos de los unidades musculares, de los grupos musculares, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos ayuda la arteriofilia? Sí, es un deporte poliarticular, dinámico y puede coincidir uno o más músculos agonistas en la acción, distribuyendo el trabajo de forma integral, o sea, no recargando el ejercicio solo a un grupo o un músculo. Ayuda a mejorar la contracción muscular isotónica e isométrica. Las contracciones musculares isotónicas pueden ser concéntricas y excéntricas, ¿sí? En el contraste de las contracciones isotónicas, la contracción isométrica genera fuerza sin cambiar la longitud del músculo. ¿Listo? Entonces, nos ayuda a trabajar mejor los grupos musculares. Mejora la densidad mineral ósea. ¿Por qué pasará esto? Ya, bueno, vamos a decirlo así rapidito. De los músculos sale una pequeña arteria que se llama nutricia y entra al hueso. A mayor estimulación muscular, el hueso va a tener mayor ingreso de nutrientes, porque va a haber mayor flujo sanguíneo. ¿Listo? Por eso es que las personas de la tercera edad, que están con sus huesitos débiles o perdiendo calcio, se les hace hacer ejercicios de fuerza correspondientes a su edad, pero que estimulen mayor contracción muscular para que ese hueso pueda absorber más calcio. ¿Listo? Y eso pasa en todos, ¿no? Entonces también es bueno en los niños hacer actividades musculares, porque voy a estimular que el hueso absorba más nutrientes y tenga mejor mineralización en los huesos. ¿Listo? Entonces, hay varias ventajas, ¿no? De la actividad de la fuerza. El gasto metabólico basal se eleva. ¿Cuál es el gasto metabólico basal? Vamos a preguntar, a ver, no me respondan, voy a preguntar a alguien. Erika Alviar, buenos días. Bueno, creo que no importa, estamos, vamos a ver otra chica. Gabriela Veloz, buenos días. Buenos días, profe. El gasto metabólico basal se eleva, dice. ¿Cuál es el gasto metabólico basal? Es la cantidad de energía. Sí, pero ahí, ya, está bien. Hay dos tipos de gastos metabólicos, uno basal y uno en reposo. Daniel Vega, buenos días. ¿Cuál es el gasto metabólico basal? ¿Cómo está, profe? Buenos días. Bueno, decimos que es una cantidad necesaria de energía para mantener procesos vitales estando en un reposo. Ya, pero hay ¿cómo es? Hay un gasto metabólico en reposo, pero bueno, está bien, hasta ahí está bien. Elian Manzaba, ¿cuál es el gasto metabólico basal? ¿O a cuál le llamamos? Le cogí en curva, no importa, está bien. Y a ver, William, dígame, no importa. Profe, el basal es el que lo tomamos cuando recién nos levantamos. No es en reposo, sino cuando recién nos levantamos y el cuerpo está en su total descanso, que haya descansado. Perfecto, ese es el gasto metabólico basal. 8 horas en su totalidad. Yo estoy dormido, solo está funcionando el corazón, los pulmones y algunos órganos. Mis músculos y todo lo demás está en reposo, está sin actividad. ¿Listo? Entonces, cuando mi cuerpo está en total descanso, solo funcionan los órganos vitales, los órganos que no se pueden detener. Sí, es el gasto metabólico basal. Y el gasto metabólico en reposo es el que estamos ahora. Sí, cuando caminamos, cuando estamos tranquilos, cuando mi frecuencia cardíaca más o menos normal es de 70, no ha subido,
y el otro gasto metabólico ya sería en actividad, ¿no? Cuando ya hacemos las actividades. Entonces hay dos, el de reposo como el que está en este momento, sin hacer ninguna actividad física, sin que los sistemas se alteren, y el del basal que nos dijo el compañero perfectamente, que es cuando estamos en total sin ninguna actividad, dormidos, cuando solo nuestros órganos funcionan. Y entonces dice que el gasto metabólico basal se eleva. Una de las claves de la halterofilia va relacionada con la pérdida de peso, debido a que el gasto energético aumenta durante los entrenos. Además, mientras nos encontramos en reposo, nuestro organismo continúa quemando calorías. Sí, el gasto metabólico basal es el que se necesita solo para que los órganos funcionen. Así no movamos ni un solo músculo, para que funcione el corazón, el hígado, el estómago, los pulmones. ¿Listo? Entonces, con la arteriofilia, esto sube. Entonces, quemamos más calorías. ¿Por qué? Porque hay más músculo y el cuerpo necesita bombear más sangre y se gasta más, se eleva el gasto metabólico basal. Aquí tenemos un arteriofilista bastante musculado, ¿sí? También en su fisiología hay arteriofilistas con barriguita, pero ese es de lo que se hace. Vamos a ver, el powerlifting, vamos a ver la diferencia, que lo podríamos llamar que es la potencia, ¿no? Hay la arteriofilia y la potencia. El powerlifting o levantamiento de potencia es una disciplina de fuerza en las que básicamente debemos levantar el mayor peso posible en 3 movimientos básicos, diferentes. Estos movimientos son los press de banca, la sentadilla y el peso muerto. En estos tipos de ejercicios no hay mucha técnica, no es que no hay mucha técnica, la técnica no es tan exacta ni tan complicada como en la halterofilia, ¿listo? Es como más libre, por decirlo así. Por una razón, vamos a ver que el powerlifting al final de los 50 comenzó a practicarse este deporte en los míticos gimnasios culturismos de los Estados Unidos. Sí. Era una forma sencilla de demostrar la fuerza sin tener que recurrir a movimientos complejos de la halterofilia, que requería de gran técnica. Comenzó como una demostración entre compañeros y poco a poco se fue organizando pequeños torneos hasta que a mediados de los 70 tuvo lugar en la primera competición nacional. En 1971 tuvo lugar el primer campeonato mundial y el 72 se fundó la Federación Internacional de Powerlifting o la Federación Internacional de Potencia. ¿Listo? Más o menos es una idea. Si no es lo mismo, la arteriofilia es más técnica. ¿Listo? La evolución de este deporte en Europa fue bastante lenta. Al principio del deporte solo caló en Inglaterra y hasta en 1977 no se hizo el primer campeonato europeo. Como no fue en Birmingham, sí, en la isla de Gran Bretaña. Ahí se hizo la primera competencia. Aquí está, sí, estos son los como quien dice, los tipos de ejercicios. Sí, al día de hoy la competencia se desarrolla en 3 eventos: sentadillas, press de banca y peso muerto, en los que cada participante tiene 3 oportunidades para levantar el máximo peso posible. El levantamiento válido más pesado será el que contará para la prueba, para el total, habiendo un ganador por cada uno de los movimientos y por la suma de los 3. En caso de un empate, se verá quién tiene menos peso corporal. Quiere decir que si yo pesaba 60 kilos y competí con uno de 65, si alzamos igual peso voy a ganar yo, porque alcé más peso con menos masa corporal. Como curiosidad, solo decir que la sentadilla se obliga a realizar una sentadilla profunda, ¿sí? En la que la cadera debe quedar por debajo de la parte más alta de la rodilla y además se prohíbe cualquier movimiento la barra sobre los hombros después de comenzar el movimiento, ¿sí? Se hace una sentadilla bien complicada. ¿Listo? En press de banca, por ejemplo, no se puede rebotar la barra sobre el pecho, levantar el glúteo o hombros del banco durante el movimiento, ni fijar los pies en el banco, lo cual es una prueba de que las piernas ayudan en un levantamiento de press de banca. Una pregunta.
¿Es recomendable hacer esta sentadilla profunda? Buenos días, Melanie Guato. ¿Por qué no es recomendable esta sentadilla profunda? Porque lesiona las Lesiona las rodillas y se acaba con el... Ay, se me olvida el nombre del cartílago. Ya, hay una hiperextensión, ¿no es cierto? Quiere decir una sobreextensión de ligamentos y tendones, sí. Entonces, aunque se hace esta prueba, generalmente no está recomendada este tipo de sentadilla, ¿no es cierto? Debe ir máximo a 90 grados a nivel del muslo y la pierna. Sí, habíamos hablado que la pierna va del tobillo a la rodilla, se hace un 90 grados con el muslo y la pierna. Entonces, aunque es una prueba que así se lo hace, que tiene protecciones, como ustedes lo ven, tienen rodilleras o tienen generalmente vendas, sí, no es recomendable para hacer generalmente un entrenamiento, ¿no? Tratar de no que sea un ejercicio con menos riesgos. Solo esa es la indicación. Bueno, sigamos. Tenemos el press de banca y el peso muerto que se trabaja en lo que es powerlifting o potencia. ¿Listo? Entonces, ya diferencian la halterofilia con los dos tipos de movimientos que son sobre la cabeza y estos tres que corresponden generalmente a la potencia. Beneficios de la potencia. Todo tiene su beneficio, ¿no? Aumento de fuerza. Como es lógico, este entrenamiento ayuda al desarrollo de tus músculos en su máximo exponente. Que es el principal, objetivo de la potencia. Mejora tu fuerza mental. La exigencia de este entrenamiento puede llevar al fracaso inicial debido a la incapacidad de conseguir tus objetivos. ¿Listo? Hay que siempre ser concentrado. Se necesita mucha concentración para este tipo de ejercicios. Una desconcentración puede ser fatal con el peso sobre la cabeza o el peso sobre el pecho. Hay que estar muy concentrado. Y riesgos de lesiones mínimo. Sí, se realiza bajo la supervisión de especialistas. El entrenamiento de la potencia tiene el índice de lesiones inferiores a deportes como el tenis, fútbol o baloncesto. ¿Por qué será esto, aunque haya un montón de peso, haya menos lesiones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será? ¿No? ¿Sí o no? William Aguinzaca, ¿por qué se dirá que aunque hay un montón de peso hay menos lesiones? ¿Por qué se dará esto? Por la Está un poquito de problemas de esto. A ver, Angie Villena, buenos días. ¿Por qué se dirá que aunque hay un montón de peso hay menos lesiones que en el baloncesto y el fútbol, que no se utiliza peso externo? Por la técnica puede ser. Bueno, puede ser la técnica. Vamos a ver otro compañero. Está bien. Alexis Untuña, ¿por qué será? ¿Qué dices tú? Igual, profe, por la técnica y el peso que no es el adecuado para el cuerpo. Pero verán que hay menos lesiones, ¿no? Vamos a ver otro. Profe, dígame. Yo tengo una opinión. Buenos días. Buenos días. Podría ser porque en las pesas los movimientos ya son, digamos, ya son coordinados, ya son vistos, ya sabemos lo que tenemos que realizar. Ajá. Y digamos, hacemos un mal movimiento, ya sabemos que nos podemos fracturar también en las pesas, porque ya son movimientos calculados. En cambio, en el fútbol, en el tenis, pueden ser movimientos, digamos, que salen espontáneos, digamos, que necesitan un estiramiento que usted no quiere perder y se estira demasiado y no se da cuenta por la adrenalina y todo eso. Perfecto. Esto quiere decir que en los deportes hay dos tipos de deporte o dos tipos de acción en el deporte. Los cíclicos y los acíclicos, ¿no es cierto? Cíclico quiere decir que siempre va de la misma manera, ¿no es cierto? Como por ejemplo las pesas. Pero los acíclicos, como el básquet o el fútbol, en donde los movimientos son repentinos de un lado para el otro, yo no sé qué acción voy a hacer en ese momento,
generan más lesiones en rodillas, tobillos, ligamentos. ¿Listo? Muy buena la contestación. Ya, se mejora con el tiempo. A lo contrario de otros deportes, la longevidad no es un problema. ¿Listo? Sino más bien una ventaja. El paso del tiempo es necesario en el levantamiento de pesas y curtiendo para poder levantar peso. ¿Listo? Bajen un poco. Alguien, chicos, con el Pablo Arias, estás con tu volumen activado. Listo, entonces no es como en otros deportes que de pronto nos dicen ya llegó a los 28, 30 años, ese deportista está viejo, ¿no? En este caso hay bastante longevidad en la que es el alzamiento de pesas. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito del culturismo, ¿sí? A través del programa de entrenamiento con pesas, ¿sí? Con diversos tipos de ejercicios de fuerzas orientados a generar hipertrofia muscular, es decir, el aumento del tamaño de las fibras musculares y por lo tanto el músculo. ¿Sí? Aquí está un campeón, creo que de hace un año, Phil Heath, o de hace 2 años, no estoy recuerdo, ya he dejado de ver un poco el culturismo, pero es muy nuevo él. Listo, la hipertrofia muscular hace referencia a un incremento en el área de secreción transversal de las fibras musculares. En ocasiones, acompañado de un incremento del número de miofibrillas, hiperplasia muscular. Aquí están fibras musculares, hipertrofia sarcoplasmática, hipertrofia sarcomérica. Hay 2 tipos de hipertrofia musculares, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles son? Aquí están los nombres, pero ¿alguien me podría explicar cuál es la diferencia entre la hipertrofia sarcoplasmática y la hipertrofia sarcomérica? La hipertrofia sarcoplasmática es lo que genera hipertrofia, pero más es se podría decir, es más volumen que fuerza. Ya. Y la sarcomérica es directamente de las microfibrillas, que es músculo neto y crean más fibras musculares y es fuerza neta. Entonces, por eso algunas veces se ha visto que individuos grandes y notables que tienen a la vista una fuerza tremenda, pero en realidad les gana un delgado que tiene más fuerza. Por ahí, profe. Sí, por ahí está. Sí, no está mal, no está mal. Vamos siempre me gusta una pregunta, es para saber si los conceptos que tenemos están correctos o los podemos mejorar, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes ya tienen, ¿cómo les digo yo? Ustedes tienen su propio conocimiento, ¿no es cierto? Y lo que hacemos nosotros es brindar un poco más de conocimientos para que ustedes mejoren los conceptos propios. Entonces vamos a ver. Hipertrofia transitoria se llama, ¿no? Es el resultado de la acumulación de fluidos en el músculo. En el trabajo de fuerza provoca un aumento en la cantidad de agua que se almacena en el espacio intracelulares del músculo. Cuando esta agua regresa al torrente sanguíneo, horas después del entrenamiento, la hinchazón desaparece. Entonces, quiere decir que la hipertrofia sarcoplasmática, espérense un momentito, la hipertrofia sarcoplasmática, sí, esta es cuando a nosotros se nos hinchan los músculos del momento de entrenar. ¿Listo? Y con el tiempo o con las horas va pasando esa hinchazón y el músculo vuelve a su estado original. La otra tipo de hipertrofia, por su parte, es la hipertrofia crónica o la sarcomérica. ¿Listo? La una es la sarcoplasmática y la otra sarcomérica. En la hipertrofia crónica es el resultado de unos cambios estructurales en el músculo, puesto que aparecen como consecuencias de un entrenamiento tanto en el número como de tamaños de fibras musculares. Sus efectos son mucho más duraderos que los de la hipertrofia transitoria. O sea, ya es cuando hay más fibras musculares y el músculo ya crece. Esa sería la hipertrofia crónica. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Perfecto. Ahora bien, existe en teoría que se distingue
dos subcategorías dentro de la hipertrofia crónica. Sí, mire, la sarcoplasmática y la sarcomérica. ¿Listo? Entonces hay una transitoria, que es cuando se nos hinchan los músculos por la cantidad de bombeo de sangre, y la crónica, que se van a dividir en dos, sarcoplasmática y sarcomérica. Sí, y dice, las células musculares o miocitos reciben un nombre de fibras musculares, su membrana celular se denomina sarcolema, mientras que en el citoplasma medio interno celular formado por citosol y los orgánulos es llamado sarcoplasma. ¿Sí? Bueno, esto es un poco más a nivel anatómico, ¿no? Pero debemos saberlo. Y la gran parte del sarcoplasma se encuentra ocupado por las miofibrillas. Hace de proteínas elásticas y contráctiles, responsables de la contracción muscular. Sí, la sarcoplasma. Entonces, la contracción sarcoplasmática, sí, es la que se genera por las proteínas que producen la contracción y la elongación y la contracción. ¿Listo? Por su parte, en la sarcomérica, por su parte, cada miofibrilla contiene un gran número de sarcómeros, considerados la unidad fundamental de la contracción muscular. Cada sarcómero contiene disco Z a cada lado, donde un filamento de actina rodeando la miosina. Cada contracción es el resultado de desplazamiento de estos filamentos activos y largos de la miosina. Entonces, como nos decía el compañero Juan, ¿sí? Estaba bastante correcto. Listo, en la una hay mayor cantidad de volumen, pero a nivel exterior, no de fibrillas, entonces genera menos contracción muscular. Y en las otras se ve que hay más miofibrillas y genera más contracción muscular. ¿Listo? Entonces también es relativo, ¿no? El estar grande muscularmente y el ser fuerte. ¿Ya? Y la otra era en este caso podríamos decir, por decirlo así, que hay tres tipos de hipertrofia. Una transitoria, que es el momento en que se entrena y se hinchan los músculos, y la hipertrofia crónica, en donde hay la sarcoplasmática y la sarcomérica. En la sarcoplasmática hay menos fibras musculares, por lo general hay menos cantidad de fuerza, así el músculo sea grande. Y en la sarcomérica hay más cantidad de fibrillas musculares y esa persona va a ser más fuerte. De pronto no es tan grande muscularmente, pero tiene más miofibrillas como unidad. Ya, se entiende por hipertrofia sarcomérica o miofibrilar al aumento de material contráctil de la célula muscular. Sí, se entiende como hipertrofia sarcomérica, sí, al aumento de material contráctil en la célula muscular, con el correspondiente incremento de los niveles de fuerza. Sí, correcto está eso, lo que nos dijo Juan. El profe Juan estaba perfecto su explicación. Puesto que se trata de una hipertrofia menos pronunciada y más funcional. Sí, quiere decir que de pronto no es tan grande muscularmente, pero sus miofibrillas tienen mayor cantidad de fibras fuertes. Suele ser pretendida en la mayoría de deportistas que compiten en disciplinas no asociadas a la estética. Sí, por ejemplo, los arteriofilistas pueden ser con un volumen muscular mucho menos que el que se ve, pero mucho más fuertes. Por otro lado, nos encontramos con la hipertrofia sarcoplasmática, la cual hace referencia al aumento de volumen muscular. Sí, en causa incremento de cualquier material que haya en la célula, excepto el contráctil. Entonces, ¿qué ejemplos podríamos dar, profe, de una persona que hace la sarcomérica miofibrilar y la hipertrofia sarcoplasmática? Profe Juan, ¿cuál sería el ejemplo? Está en el deporte, la sarcomérica. Ajá, en el deporte. A ver, una persona que hace hipertrofia sarcomérica sería los que hacen, bueno, hablemos en el ámbito general, los que hacen velocidad, por ejemplo. Ya, perfecto. ¿Y en el otro? Y aquí en el sarcoplasma sería más,
por ejemplo, los luchadores ¿cómo es el judo? Porque ahí es más el volumen. Ya no, mire, aquí dice niveles de fuerza. Todos los que tengan mayor fuerza, luchadores, pesistas de arteriofilia, lo que usted dijo, velocistas, todos los que tengan mayor fuerza van a estar dentro de esta hipertrofia sarcomérica. Y los que son estéticos, como los culturistas, los body fitness, todos ellos van a tener mayor cantidad de músculo, pero menos cantidad de fibras contráctiles. ¿Listo? Entonces, dice, este tipo de hipertrofia es pretendida por los culturistas y teóricamente no viene acompañada de ningún aumento de los niveles de fuerza. ¿Listo? Sí se gana fuerza, pero no es tan visible. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? La sarcomédica es los inflados, digamos, que apunte proteína o ciertas cosas exteriores se van a inflar. Perfecto. Mientras que el otro es el que genera fuerza, ¿no es cierto? Entonces decimos que el sarcomérica son los que generan fuerza y los sarcoplasmáticos son los que podríamos decir están inflados, ¿no? Pero no hay una verdadera fuerza, está correcto. Así lo podríamos denominar de una forma menos técnica, ¿no? Pero esas son las consecuencias, ¿no? Entonces aquí podemos ver el dibujito, ¿sí? Una fibra muscular normal. Y acá vemos los que están inflados, sarcoplasmáticos, porque están llenos de líquido por fuera, ¿no? De líquido de varias proteínas y cosas de agua, glucógeno. Está rodeado de líquido, pero hay menos fibras musculares. Y en el sarcomérico vemos que hay menos cantidad de líquido, pero hay más fibras. Entonces puede que no sea grande el músculo, pero es más fuerte. Listo. Entonces ya tenemos definidos los dos tipos de hipertrofias musculares. Definición del culturismo. ¿Cuáles son los beneficios del culturismo? Mejora la postura corporal. La práctica del culturismo fortalece la musculatura en la espalda, mejorando la postura, disminuye el dolor de columna. Sí, por el hecho de hacer ejercicios de fuerza va a haber mayor mejora de postura. Disminuye la cantidad de grasa, sí, porque generalmente se hace dietas fuertes y es más estético, entonces se va, aunque en muchos de los casos se sobrepasa lo natural, ¿no? Acelerando el metabolismo, favoreciendo el gasto calórico, incluso cuando se está quieto. Claro, mientras más músculo, ya habíamos hablado que el metabolismo en reposo y el basal aumenta y se gasta más de energía aunque se esté sin hacer actividad. La pérdida de grasa además trae beneficios estéticos, aumenta la autoestima y, bueno, combate la obesidad, la esteroesclerosis, ya. Tonifica los músculos, claro, ayuda a ganar tonicidad muscular, tonicidad quiere decir dureza, ¿sí? Los resultados son visibles, hay bastante pérdida de grasa. Hay también eliminación de celulitis, sí, en los mejores de los casos. Sin embargo, para los que los músculos sean más firmes, es necesario tener una buena hidratación y alimentación balanceada. Sí, entonces, sí es más compleja la alimentación de un culturista porque tiene que cambiar su morfología, ¿no? Combate problemas emocionales, sí, igual, la mayoría de ejercicios combaten los problemas emocionales. ¿Por qué será? Bueno, ahí dice que libera bastantes endorfinas, pero ¿qué hormona liberamos? Adrenalina y Hay una que produce felicidad. La serotonina. La dopamina. La dopamina. La dopamina. Está dopado, dice. Está feliz. La dopamina. ¿Listo? Que se genera cuando uno come chocolates, en relaciones sexuales, en un beso. Todo lo que produzca felicidad nos estalla. Eso hace el ejercicio, ¿no? Todos los ejercicios. El aeróbico, el anaeróbico generan esta dopamina
y nos ayudan a combatir el estrés, porque hay una felicidad involuntaria. Esa hormona produce felicidad y nos va a ayudar a... Por eso los médicos en problemas de estrés aconsejan hacer deporte. Aumenta la densidad ósea, ya vimos, ¿no? Que a mayor irrigación sanguínea en el músculo, también hay una arteria nutricia que va hacia los huesos y por consecuencia nutre de más sustancias nutritivas, perdón la redundancia, ¿sí? Y alimenta mejor al hueso. Disminuye el riesgo de diabetes, ¿sí? El alcoholismo, ojo, disminuye el nivel de diabetes siempre y cuando no se utilice esteroides, ¿no? Porque si no sube el nivel de insulina, sube el nivel de grasa, se absorbe también, bueno, varias cosas, ¿listo? Entonces, siempre hay que estudiar esa parte del culturismo en donde los esteroides, así como nos hacen ganar músculo, también nos hacen absorber más cantidad de ácido úrico, se produce más ácido úrico y al final usted termina diabético o hipertenso, ¿sí? Y no sabe por qué, si estaba bien pero por fuera, por dentro ya la puso mal. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso y saber qué producto se va a utilizar. Mejora el acondicionamiento cardiorrespiratorio, ya habíamos dicho que acelera el ritmo cardíaco y por consecuencia hay un fortalecimiento del corazón y exigencia de los pulmones, ¿no? Entonces, cuando más intenso el ejercicio, el corazón trabajará más, garantizando un mayor acondicionamiento cardíaco y respiratorio, obvio. ¿Sí? De esta forma, la presión arterial se regula y por consecuencia disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas como esteatosclerosis, por ejemplo. ¿Listo? Aunque hay muchos culturistas que mueren de infarto, no sé si ustedes se han enterado, muchos culturistas, porque el corazón también se vuelve graso con tanto esteroide y tanta comida. Sí, entonces, los esteroides son buenos en cierto caso. No digo no son buenos, realmente ningún esteroide. Hay menos dañinos, sí, pero ninguno es bueno. Entonces, ya son riesgos que uno quiere correr cuando le gusta alguna actividad deportiva. ¿Listo? Ahí tenemos una persona que hace un poquito de... Bueno, no un poquito, hace mucho ejercicio de fuerza, ¿sí? Bueno, vamos a ver los tipos de contracciones musculares. ¿Listo? Hay una contracción concéntrica, excéntrica e isométrica. ¿Listo? La concéntrica sabemos cuál es, ¿no es cierto? Vaya, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me dice cuál es la concéntrica? Estas respuestas son fáciles. ¿Cuál es la contracción? Que se concentra, es digamos, ¿cómo decir? Que va hacia adentro. La excéntrica es la que va hacia afuera, como extensión, y extensión sería la excéntrica y flexión sería la concéntrica. Correcto, la flexión sería la concéntrica y la extensión sería la excéntrica, la que se acerca, concéntrica, y la que se aleja el peso del cuerpo, la excéntrica. ¿Y la isométrica? ¿Quién me ayuda? La que se mantiene estática. Perfecto, ¿no es cierto? La arteriofilita. Se mantiene estática, es como una silla eléctrica o una plancha. Como los concentrados en sentadilla que se mantienen en 90 grados. Perfecto, el concentrado, ¿no es cierto? Estoy aguantando un poco de peso sin moverme. Listo, perfecto. Entonces, estamos muy claros en eso. Entonces, ahí tenemos un poquito, ¿no es cierto?, los tipos de contracciones musculares, la estática y la dinámica. ¿Listo? Hay dos tipos de contracciones musculares generales, estática y dinámica. Dentro de la estática, la isométrica, ¿no es cierto? Isométrica quiere decir de igual diámetro, de igual distancia. Dentro de la dinámica tenemos la isotónica, la isocinética y la usatónica. Y dentro de la isotónica, sí, la concéntrica y la excéntrica. Ahí tenemos una isocinética y una ausotónica. Ya la vamos a ver, ¿listo? Pero las más conocidas o los términos más utilizados son la isotónica y la isométrica. Dentro de la isotónica, la concéntrica y la excéntrica. Isotónica quiere decir de igual fuerza, o sea, de igual fuerza. Hago la misma fuerza para
poder llevar el peso hacia adentro y luego aguantar el peso hacia afuera. Vamos a ver un poquito de las fuerzas. Siempre hay que saber qué tipo de fuerzas vamos a trabajar en los tipos de ejercicios que luego veremos. Tipos de contracciones musculares. Ya bueno, ¿qué es la contracción muscular? En primer lugar, cabe destacar que es el término de contracción, tiene como significado juntar o acortar. Podemos definir la contracción muscular como aquello que ocurre siempre que las fibras musculares generan una tensión en sí misma. Existen distintos tipos de contracciones musculares, ¿sí? Entre los que podemos destacar la contracción isotónica, que se divide a su vez en dos, concéntrica y excéntrica. Y la contracción isométrica, que es ausotónica y isocinética. Vamos a ver. Listo, entonces aquí tenemos los movimientos, contracción concéntrica, sí, que se acerca, excéntrica, que se aleja, y isométrica quiere decir sin movimiento. ¿Listo? Términos que los tenemos que saber siempre pilas para poderlos definir. Isotónica significa de igual tensión. Es el tipo de contracción común que se produce en los mayores de los deportes, actividades físicas que se realizan en nuestro día a día. Y se divide en dos, concéntrica y excéntrica. Concéntrica es aquella que sucede cuando un músculo realiza una tensión capaz de superar una resistencia, produciendo un acortamiento y posterior movilización de una parte del cuerpo, venciendo dicha resistencia. ¿Listo? O sea, alzar un peso. Excéntrica, podemos decir, aquella que, dada una resistencia, ejercemos una mayor tensión con el músculo en forma que dicho músculo se alarga. ¿Cómo también le llamamos a esta fuerza concéntrica y excéntrica? ¿Tienen algún otro nombre? ¿La concéntrica y excéntrica tendrá algún otro nombre? Contracción, eso. La contracción que hacemos acá, ¿a qué le llamamos a esta contracción, aparte de concéntrica? Flexión, extensión. ¿No le llamamos positiva? Y hacemos un ejercicio negativo, un ejercicio de aguantar y un ejercicio de flexionar. No hemos oído que hagamos ejercicios negativos, o sea, en donde no se produce el alzamiento, sino mejor la resistencia. Sí, bueno, dejémoslo ahí. Pero más o menos lo concéntrico sería lo positivo y lo excéntrico lo negativo, el aguantar. Ya vamos a ir viendo luego. Entonces, las contracciones ausotónicas e isocinéticas. Sí, estas vamos a ver las que no las utilizamos muy comúnmente. Las ausotónicas son aquellas que se producen cuando cambiamos dos tipos de contracciones que hemos explicado anteriormente. Sí, se producen cuando combinamos los dos tipos de contracciones que hemos explicado anteriormente. ¿Cuáles eran las dos anteriores? Concéntrica. Esas dos se van a combinar y se van a volver ausotónicas. Sí. Las isotónicas con las isométricas. En este caso, cuando combinamos estas contracciones, al iniciar la contracción se acentúa la parte isotónica. Sin embargo, al final de la contracción acentuamos la isométrica. Por ejemplo, cuando trabajamos con gomas elásticas o ligas, ¿sí? Ahí hay dos tipos de contracciones, porque aunque yo extienda, la liga me sigue jalando, me sigue haciendo presión. Y si yo contraigo, porque cuando yo hago pesas y contraigo, el peso llega acá y ya no hay peso, ¿no es cierto? Tiene que estar en medio movimiento para que se genere la presión. Pero en la liga, así esté acá, me sigue jalando y haciendo presión. ¿Sí? Entonces ahí ese tipo de contracción se llamará ausotónicas. Entonces ya tenemos 4 tipos de contracciones. Una
isométrica, que no se mueve, una isotónica, que se extiende y se contrae y se relaja, ¿no es cierto? O se extiende y se contrae, y una ausotónica, que es la unión de las dos, generalmente producida por las ligas. ¿Listo? Entonces, un poquito para ir ampliando nuestro conocimiento de las contracciones. Entonces, cuando yo quiero que un músculo que quiero rehabilitar, por eso los músculos cuando se los va a rehabilitar, lo utilizan con ligas. ¿Por qué? Porque no solo estoy utilizando la fuerza concéntrica, sino que estoy haciendo que el músculo, así esté recogido o extendido, esté trabajando igual. Es más constante esa fuerza, ¿sí o no? Tanto en un movimiento como en el otro siempre va a haber presión, lo que no pasa en las pesas. Si yo extiendo la mancuerna y cuando ya subo, acá arriba ya no hay presión del bíceps, ¿sí o no? Acá arriba ya no hay presión, pero con la liga sigue habiendo esa presión. ¿Listo? Entonces, ya tenemos 4 tipos de contracciones que generalmente se van a dar. Y en estas generalmente son utilizadas en rehabilitación o en tonificación muscular cuando la persona recién llega a un gimnasio. Sí, es bueno trabajarles ligas cuando alguien llega recién a un gimnasio porque voy a ayudar a que trabajen este tipo de contracciones sin mayor peso. Sí, y las ligas, dependiendo del color, le puedo ir dando más resistencia. ¿Cuántos tipos de fuerza existen? Vamos ahora a ver las fuerzas. Ya sabemos que hay 4 tipos de contracciones musculares. Sí, ya no hay solo 3. Y sabemos que hay la fuerza estática, la fuerza dinámica, la fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistencia, fuerza relativa y fuerza absoluta. Hay 7 fuerzas. ¿Listo? La fuerza estática. Vamos a ver un poquito de cada uno, ¿listo? Para no alargarnos. Fuerza estática y dinámica. ¿A qué se relacionará fuerza estática y dinámica? Esto está como su palabra lo dice. ¿Quién me puede decir? En la estática serían los concentrados que se hace cuando se... Perdón. ¿Sí me escucha bien, profe, o no? No, está un poquito bajo. La fuerza estática y dinámica se lo practica en la halterofilia. También ahí vemos. La fuerza estática la pueden también practicar mucho los que hacen ahora ese tipo de ejercicio como, no es el CrossFit, sino como le llaman ahora. Se me fue el nombre. Hay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Hay un ejercicio que hoy lo practican a base de poses. Hacen tensión y se quedan en una postura. Hacen tensión y se quedan en otra postura. Se llama, déjeme, ya me voy a acordar. Calistenia. Calistenia. ¿Listo? Eso sería una fuerza estática, ¿no es cierto? O cuando hacemos los ejercicios en donde aguantamos un peso y nos quedamos estáticos. Ya. Y la fuerza dinámica, sí, entonces vamos a ver. Fuerza estática, también llamada isométrica, es la que se realiza contra un objeto inmóvil. Como por ejemplo empujar una pared, una fuerza estática. En este caso la resistencia es mayor que la fuerza. Isométrica, sí, significa iso igual y métrica medida, es decir, de igual medida. Desde el punto mecánico es así. No existe variación de los ángulos de movimiento, pero fisiológicamente no puede existir un acortamiento de las fibras produciendo la fuerza, existiendo un movimiento interno no apreciable a simple vista. O sea, quiere decir que los músculos sí se mueven, pero no de forma apreciable, sino hay tensión y las fibras musculares van a estar en movimiento. Eso sería la fuerza estática. Miren, por ejemplo, este ejercicio sería fuerza estática. Quedarse en una sentadilla, sí, y no hacer el movimiento de flexión-extensión. ¿Listo? Esto sería una fuerza estática, hacer una plancha para abdominales y no mover, sino mantenernos inmóviles. ¿Listo? Ahí está la fuerza estática. No es... En cambio, la fuerza dinámica, a diferencia de la anterior,
sí que existe cambios de longitud en el músculo, en el movimiento. Sí, generalmente la mayoría de movimientos que ya conocemos. Como podemos ver, es en función el tipo de interacción entre las formas principales de contracción de las fibras musculares. Tenemos la excéntrica y la concéntrica. Así como excéntrica y concéntrica es el movimiento, también tiene el mismo nombre la fuerza concéntrica y excéntrica. ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, se puede hablar de dos clases de manifestaciones de fuerza durante el movimiento. La activa, acortamiento de los músculos cuando se contraen, y la pasiva, sí, activa y pasiva, cuando el músculo sufre un estiramiento. Sí. Entonces, cuando hay acortamiento sería la activa y cuando hay el estiramiento sería la pasiva. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que pueden también decirnos concéntrica o activa y excéntrica o pasiva. ¿Listo? Para entendernos, podríamos decir que la mayor masa corporal presenta el organismo, mayor será la fuerza que se puede ejercer sobre una resistencia. Dicho así, el factor que predomina en este tipo de fuerza absoluta es el peso corporal e individual. O sea, aquí viene la diferencia entre peso absoluto y peso relativo. Quiere decir que si yo soy más grande muscularmente, debo tener una mayor cantidad de fuerza. Esa se denominará fuerza absoluta. A mayor masa muscular, mayor fuerza. A ser más grande, mayor fuerza. Eso se llamará fuerza absoluta. Por otro lado, tenemos la proporción de fuerza que puede producir cualquier organismo sin importar su peso corporal. Lo que hablábamos. De pronto es grande muscularmente, pero viene un flaquito y es más fuerte. Sí. Esto se ve claro con un ejemplo recabolesco. Por un lado tenemos a un elefante y por otro lado tenemos a una hormiga. El elefante tiene más fuerza absoluta. ¿Por qué? Porque tiene más masa muscular, es más grande. Y la hormiga tiene menos fuerza absoluta porque es más pequeña. El elefante tiene más fuerza absoluta que la hormiga. Es evidente. Pero si tenemos en cuenta, el peso de la hormiga es más fuerte que el del elefante. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito aquí. El elefante africano, sí, tiene un peso de 6.350 kilogramos, pero solo puede alzar el 25% de su peso corporal. Sí, de todo su peso corporal, él solo puede levantar un 25% a relación de su peso corporal. Mientras que la pequeña hormiga, sí que es poderosa, puede levantar 100 veces su peso. Sí, y pueden elevar de 10 a 50 veces su propio peso. ¿Quién es más fuerte, la hormiga o el elefante? La hormiga. Entonces, el peso absoluto se refiere, como decíamos, por decirlo así, a los inflados. Y el peso relativo a los fuertes, a los que alzan peso. ¿Listo? Entonces, el uno sería sarcoplasmático y el otro sería sarcomérico. Ajá. Todo tiene relación. ¿Listo? Y para no decir sarcoplasmático ni sarcomérico, nosotros diríamos fuerza absoluta y fuerza relativa, que sería más entendible, ¿sí o no? Porque si le hablan a alguien normal y le quieren explicar del sarcoplasmático y del citoplasma, se vuelve una enredadera. Pero si yo le digo que hay fuerza absoluta y fuerza relativa, ya tenemos, y ponemos el ejemplo de la hormiguita, ¿no? El elefante puede levantar solo el 25% de su peso y la hormiguita puede levantar 100 veces su peso. No el 100%, sino 100 veces su peso. Ya. Entonces, ¿sí nos quedó claro esto, chicos? ¿Sí, no es cierto? Sí, profe. Chévere. Entonces, seguimos. Vamos rápido porque me ha faltado un poco de materia. Listo. Entonces, ahí tenemos
las fotitos de la hormiguita que está haciendo su arteriofilista, la hormiguita, y el otro no, el otro solo está empujando un... Ya, fuerza máxima. Es la capacidad de ejecutar un trabajo muscular máximo. Si es dinámico, hablaremos de la máxima carga que podemos mover, y si es estático, la máxima tensión que podemos ejercer para intentar vencer una resistencia. Sí, si es dinámico, hablamos de la máxima carga. Si es estático, la máxima resistencia. ¿Listo? ¿Cómo medimos la fuerza máxima? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo sabemos Un la... RM. Perfecto, una repetición, ¿no es cierto? Con eso sabemos cuánto es nuestra fuerza máxima o la fuerza máxima de algún deportista. En este tipo de fuerza, la carga a vencer, como puede ver, es máxima. La velocidad de ejecución del movimiento será lenta, trabajos dinámicos, y el número de repeticiones que podemos hacer será muy bajo. Si es la fuerza máxima, 1 o máximo 2, pero la medida es una sola repetición. ¿Listo? La medida de la fuerza máxima es una sola repetición. Si hay 2, ¿ya qué sería? Fuerza. ¿Cómo se le llama a las repeticiones? Resistencia. Fuerza submaximal. Submaximales, ¿no es cierto? Ya. En este tipo de fuerza, la carga a vencer, como pueden ver, es máxima, ¿no? Ya vimos eso. A la hora de trabajar este tipo de fuerza, trabajaremos con cargas máximas del 95 al 85%. Los ejercicios de levantamiento de pesas con la máxima carga posible, por ejemplo, claro, de estos tipos de fuerza. Del 85 al 95%, ya podemos decir que estamos trabajando con fuerzas máximas. En este caso, potencia y arteriofilia, ¿no es cierto? ¿Con qué porcentajes se trabaja el culturismo? ¿Con qué fuerzas maximales? Para generar... Chuta, me perdí. Para generar fuerza dice que hay que trabajar del 95 al 85. Dice del 95 en fuerza máxima y submaximales máximo del 85%. Mejor dicho, mínimo del 85%. Para la hipertrofia muscular. Es 65, 75. Sí, 65 hasta 80, ¿no es cierto? Porque ya pasado de los 80, ya estaremos trabajando netamente fuerza. O sea, fuerza máxima. Queremos ser fuertes. Por eso cuando me dicen a mí, más peso, más músculo, ya digo, el profe que me va a enseñar está en los años 50 o en los años 40. ¿No es cierto? No se ha modernizado. A más peso, más músculo, no. Hay que saber cuánto de peso va a utilizar para saber qué quiero trabajar. Fuerza explosiva. Aquí vienen las fuerzas que muchos de nosotros utilizamos en otros deportes. Potencia y fuerza de velocidad. Sí, potencia o fuerza de velocidad. En este tipo de fuerzas incluye la variable del tiempo de ejecución, que será el más rápido posible. Hablemos, pues, de la capacidad de superar una resistencia, una carga externa. Sí. Para desarrollar este tipo de fuerza de carga empleadas, oscilaremos entre el 65 y hasta el 85%. Sí. ¿Por qué del 65 al 85 y hablamos de fuerza explosiva? Porque utilizamos tanto en actividades de no tanta carga de peso como el básquet, el fútbol, el tenis, ¿sí o no? Como para hacer arteriofilia. Entonces, obviamente, tenemos que tener esta fuerza explosiva también con pesos altos. ¿Listo? Por eso esa alto rango, del 65 al 85. ¿Listo? De nuestra máxima fuerza. Nosotros en clase no limitamos a trabajo como poco peso pero gran velocidad, evitando en este modo lesiones. ¿Listo? Hay que evitar en nuestro trabajo tratar de trabajar, si hacemos fuerza explosiva, pero que no sea seguido.
sino fuerza explosiva, regreso. Fuerza explosiva, regreso. ¿Listo? Porque en este movimiento de querer hacerlo seguido puede haber un mal recorrido y generar lesiones en vez de algún beneficio. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Todos los profe, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en empresa de banca, ¿no? En plano. Estamos trabajando a hipertrofia, un 60 hasta 80. Ajá. Cuando se le dice que haga fuerza explosiva, o sea, que alce y se demore los 3 segundos en volver al inicio, eso está bien para generar hipertrofia. Sí, porque estamos generando una resistencia, pero ojo, estoy haciendo que haga una fuerza explosiva y que resista un peso, pero le estoy haciendo como que él fuese a ser un luchador, alguien que necesite estar en el piso y generar un impulso. Pero si yo simplemente quiero, si fuese un luchador, yo le dijera, haz esto y baja. ¿Por qué? Porque él en la colchoneta tendrá que hacer impulsos y tener esa fuerza explosiva. Pero para un culturista, ¿cuál es la función? Si él nunca va a hacer este movimiento. Entonces es preferible trabajar la acción negativa y positiva o concéntrica y excéntrica a un movimiento que no sea pausado, sino mejor lento y repetitivo, donde haya mayor recorrido, que no haya pausas. Porque yo le puedo hacer al chico, aguanta 3 segundos de pausa y explota. Sí, pero estoy trabajando fuerza, más no hipertrofia. Sí, le estoy haciendo hacer un ejercicio funcional. Sí va a ser, o sea, si a alguien le quiere golpear y él le empuja, esa fuerza que genera va a hacer que esa persona salga volando, ¿sí o no? ¡Pum! Porque eso es lo que él trabaja, este tipo de... Pero si él no va a ocupar eso y lo que quiere es hipertrofiar, no tendría sentido, a menos de que él quiera ocuparlo de forma funcional. ¿Listo? Ahí estaríamos haciendo trabajar de un lado la hipertrofia sarcomérica y por el otro lado la plasmática. La plasmática haciendo que aguante el peso. La sarcomérica haciendo que genere más fibras musculares para generar fuerza. ¿Listo? Todo tiene una funcionalidad. No está mal, también se puede trabajar solo. Por ejemplo, hay veces que yo hago, se le dice cuando hace sentadillas y se les ayuda un poco, yo te ayudo en la bajada, porque sabemos que no va a tener el impulso, ¿no es cierto? Ya, pero tampoco es tan bueno, porque cuando él haga solo, no va a tener la fuerza de resistencia. Entonces tenemos que irle, de pronto le ayudo, pero tenemos que irle trabajando para que él pueda bajar ese peso y a la vez subir. ¿Sí? Ya, bueno, esa era... Espero haber contestado un poquito la pregunta. Ya, entonces, todos los ejercicios de fuerza desarrollados a la máxima velocidad posible son ejemplos de fuerza explosiva, ¿sí? Si bien cuanto mayor sea la carga, más potencial el desarrollo. Ojo, hasta el 80 o 85% máximo, ¿sí? Después de eso puede haber lesiones musculares. ¿Listo? Se trabajará al 95 o al 100% ya en la competencia. Para ahí ya van a hacer su... Pero antes de eso no podemos estar demandando siempre el 100% del peso, vamos a lesionar o producir un desgarre muscular. En nuestras clases utilizamos sobre todo lanzamientos y saltos. Sí, si queremos hacer otros tipos de fuerza máxima. También los lanzamientos y los saltos se generan fuerzas máximas. ¿Sí? O piques, también los piques generan fuerzas máximas. Fuerza explosiva, potencia, perdón, repetir, lo siento. Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos, ay, me pasé. Ya, tenemos la fuerza a la resistencia, ¿sí? Entonces ya tenemos otra fuerza más, fuerza a la resistencia. Se define como la capacidad de resistencia a la carga de más del 30% de tu IRM, del 30% del IRM, ojo, no vayan a quererle hacer algún estudiante o algo, hagamos resistencia con el 60% de su fuerza, va a terminarle lesionando o lesionándose a sí mismo.
Entrenar la fuerza, la resistencia significa que realizar muchas repeticiones con un 30% de tu IRM. Así que normalmente más de 25. Lo que también es importante es que el periodo de estrés en los músculos duren entre 45 y 60 segundos. Por eso las pruebas físicas, policía, militares, generalmente están entre 40 y 60 segundos, ¿no es cierto? Nadie le dice haga en 2 minutos. Es el tiempo bajo de tensión. Cuando se realizan más de 25 repeticiones, especialmente los luchadores de judo y los boxeadores tienen que entrenar mucho en esta disciplina específica. Sí, ya para gente que está todo el tiempo golpeando, ya tendrá que trabajar mucho la resistencia a la fuerza, estar todo, no sé, 20, 15 minutos con los brazos arriba todo el tiempo. Sí, es resistencia a la fuerza. Y los de lucha, que están siempre generando oposición. ¿Listo? Ellos necesitarán generar, si yo tengo un muchacho de lucha, tendré que buscar ejercicios o de judo que vayan mejorando esta resistencia a la fuerza. ¿Sí o no? Entonces, ya vemos que, o los que hacen CrossFit, por ejemplo, también tienen resistencia a la fuerza. Alzan un balón, corren, se vuelven a subir a un cabo, regresan, alzan otro peso. Eso tiene que trabajarse bastante resistencia a la fuerza. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Todavía tenemos tiempo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Ya hemos visto los tipos de ejercicios de fuerza, las diferencias entre halterofilia, de powerlifting o potencia, la diferencia entre los tipos de hipertrofia. Sí, yo puedo ser hipertrofiado sin ser grandote, porque estoy hablando de una hipertrofia que me da fuerza, ¿sí o no? Y puedo hablar de hipertrofia si soy grandote y no soy fuerte, porque estoy hablando de una hipertrofia que me da volumen muscular. Vimos los 4 tipos de contracciones musculares, ¿sí? Y hemos visto los tipos de fuerza. Hemos visto los más generales, nos faltó unos 3 o 4 que por ahí se van, pero son más derivados de estos tipos de fuerza, ¿no? Esos los pueden ustedes luego consultar un poquito, si no, son más derivaciones de los principales que ya hemos visto. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con la materia. Déjeme ver, denme un segundo. Me toca. Ya. Entonces ahora vamos a ver un poquito sobre la musculación y apoyo para otras disciplinas deportivas. ¿Listo? Hemos hablado de la fuerza y la musculación como una actividad sola, no en sí misma. Ahora vamos a ver un poquito. He tomado solo dos tipos de actividades, el fútbol y el baloncesto, que son actividades grupales, sí, y que generalmente en las actividades individuales es más fácil reconocer la actividad de fuerza, ¿no es cierto? Pero en los individuales, en los grupales, antes no se realizaba y hoy se está realizando cada vez más lo que es un trabajo en un gimnasio o un trabajo de fuerza. La fuerza en el fútbol se puede trabajar con los ejercicios propios de una sala de musculación. Se debe hacer principal hincapié en el tren inferior, sobre todo en los músculos cuádriceps. Ahí dice femorales, pero sabemos que son isquiotibiales, ¿no es cierto?, en toda la parte posterior de la pierna, en gemelos y zonas ilíacas. Sí, y zonas ilíacas. Ya que las zonas ilíacas son las caderas, ¿no? Caderas, parte baja del abdominal. Que son los músculos que intervienen más en las acciones específicas del fútbol. No obstante, no nos podemos olvidar de trabajar el core, que es la parte del abdomen y las lumbares, ¿no? Toda la parte central de nuestro cuerpo, y el tren superior. Los principales ejercicios que se llevan a cabo son squat o sentadillas, ejercicios de excéntricos con el estiramiento muscular
o cinturón ruso, ¿sí? ¿Sí saben cuál es el cinturón ruso? ¿No? Esa liga grande en donde uno corre para generar resistencia. Donde me quede el trabajo excéntrico de femorales en máquina, ejercicio, ojo, trabajos excéntricos de femorales en máquina. ¿Sí? Pilas en eso. Trabajos excéntricos en femoral, no concéntricos, sino excéntricos. ¿Listo? Por eso estábamos aclarando de lo positivo y lo negativo, o lo pasivo y lo activo. ¿Listo? Entonces, más ejercicios, como diríamos, pasivos, o sea, de aguantar. ¿Listo? Ejercicios de tobillos para los gemelos en máquina o con barras y ejercicios de ilíacos en máquinas multicadera, o sea, en las máquinas de aductor, en donde hago aductor y abductor. ¿Sí? Ya. Son los ejercicios que principalmente nos ayudarían para un futbolista. ¿Listo? Aquí tenemos, ¿sí? Miren este ejercicio. Si tenemos máquina, lo hacemos. Sube con las dos piernas el femoral tumbado y baja con la una para aguantar el peso. Sube con las dos piernas y aguanta con la una para poder hacer el movimiento de excéntrico en el femoral. O, a su vez, puede ser, mire, como está aquí la imagen, sí, en donde alguien le puede ayudar a subir y usted aguanta el peso hacia adelante para trabajar la parte concéntrica. Entonces, aquí tenemos dos pequeños ejemplos de cómo podemos trabajar el femoral de forma excéntrica. Sí, podemos ponerle a la chica una liga en donde yo le pueda ayudar a subir, pero ella tiene que aguantar su propio peso hacia adelante. ¿Listo? Ya, es muy importante que en este ejercicio la velocidad del movimiento del mismo, sí, dice, a ver, veamos, el ejercicio consiste en realizar la flexión de rodillas para llevarnos la resistencia hasta la parte inferior del glúteo, con ambas piernas, la acción concéntrica. Introduciendo la variante de realizar el descanso de contracción excéntrica con una sola pierna. ¿Listo? El trabajo excéntrico nos va a ofrecer una mayor calidad muscular, evitando lesiones en esa zona del cuerpo. ¿Listo? Es muy importante en este ejercicio la velocidad del movimiento del mismo. El ejercicio se tiene que realizar de manera controlada, o sea, no rápida, sino controlada, sobre todo la parte excéntrica. Yo puedo hacer la contracción rápida, pero el aguante. Ahí vendría más o menos a ser como el del press de banco, ¿no es cierto? Aguanto, lento y explosivo. Cuando hay una acción de que yo tenga que aguantar en la colchoneta el peso de alguien, yo tenga que ponerme en cuclillas para poder empujar, ¿sí? Para eso sirve esa acción. Vamos a seguir. En el fútbol es un juego donde las tres capacidades físicas son importantes, ¿sí? Y participativas. La fuerza, la resistencia y la velocidad. Aparte de la flexibilidad, ¿sí? La coordinación, que ya sería parte de las capacidades coordinativas, entran en la acción en todos los movimientos que el jugador hace, siendo que algunos de estos predominan más una capacidad que las otras. Vamos a ver un poco de las ideas, ¿sí? De lo que vamos a ver. Mire, la capacidad física fundamental, la fuerza, ¿sí? Luego está la resistencia y luego está la velocidad. Fuerza explosiva, la velocidad y resistencia. Aquí todas se unen, ¿no? Resistencia a la fuerza, resistencia a la velocidad, ¿sí? Velocidad de fuerza veloz, que sería la fuerza explosiva, ¿sí o no? Y fuerza y resistencia a la fuerza. ¿Ya? Entonces, todas están generalmente interlazadas y pueden unirse. Por ejemplo, un ejercicio de resistencia a la velocidad. ¿Quién me puede dar? Rapidito. ¿Nadie? Bueno. Profe, no sé si estaría bien en un skipping así. Ya, un skipping sería velocidad. ¿Y resistencia a la velocidad? Con repeticiones. Con repeticiones, ¿no es cierto? Ajá.
Le digo, haz un Cambios de skipping y ritmo. hace una pique de 15 metros, ping. Y le digo, descansa. ¿Cuánto se da de descanso cuando se trabaja a velocidad? ¿Cuánto tiempo de descanso se da? ¿No? 30 segundos. Creo que es 10 a 15 segundos. Ya. Generalmente se da de 1 a 1. Quiere decir, si me demoré 10 segundos en descanso, pero eso sería muy poco, ¿sí o no? Corro en 10 segundos 15 metros, me dan 10 segundos de descanso, otros 15 metros es mucho. Generalmente se da de 6 a 10 veces más. Si demoró en 8 metros o 15 metros 6 segundos, le multiplico o por 6 o por 10 para que él se pueda recuperar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hizo en 6 segundos, 1 minuto de descanso. Otros 6 segundos, 1 minuto de descanso. ¿Cómo hago resistencia a la velocidad? Ya hago micropausas. En vez de darle 1 minuto, le doy 30 segundos, 20 segundos y pic, pic, pic. ¿Listo? Entonces hace sprint, sprint, sprint y le voy acortando el tiempo de descanso y puedo conseguir resistencia a la velocidad. ¿Listo? Pero si voy a trabajar solo velocidad, le hago hacer piques de 20, 30 metros y lo que se haya demorado le multiplico o por 6 o por 10. Sí, para que él pueda recuperarse. Hizo un pique de 6 segundos, llega en 6 segundos muerto, ya, 1 minuto de descanso, recupérate. Otro pique, pero ojo, este pique cada vez que lo hace tiene que hacerlo al 90 o 95%. Si es posible al 100. Sí, es para que la recuperación larga, para que él pueda repetir. Si vemos que el muchacho hizo los primeros 6 segundos y le dio 1 minuto y sigue, dele 1 minuto y medio, sí, para que él pueda recuperarse bien y haga con la misma intensidad. O le bajo el volumen, quiere decir la distancia. Le bajo no a 15 metros, sino a 8, ya, para que él vaya ganando resistencia a la velocidad. Ya, entonces, bueno, esa era más o menos la idea, ¿no? Ahí vamos viendo cómo las fuerzas, ojo, vamos viendo cómo las fuerzas se pueden ir intercalando entre ellas, los tipos, fuerza, resistencia y velocidad. Debemos fijarnos en los siguientes a la hora de realizar los ejercicios. Tener una alta velocidad en la ejecución, ¿sí? La pérdida de la velocidad en cada repetición, es decir, hacer repeticiones óptimas para evitar la fatiga y conseguir el máximo beneficio. Por ejemplo, si hago 10 repeticiones en press de banca a una velocidad de 3 segundos, las 5 primeras, y a partir de la sexta empiezo a bajar la velocidad, lo ideal sería parar en la serie número 5. ¿Sí? Si le vamos a hacer 6 series y en la última ya ni jala, para que no tiene sentido. Mejor le hago descanso más prolongado y que haga la última serie con una buena intensidad y una buena velocidad, dependiendo de lo que yo quiera conseguir. Sí, descansar y hacer otra serie con la misma velocidad. En el entrenamiento excéntrico se mide la diferencia entre el cambio de acción excéntrica a la concéntrica. Ya decíamos que necesitamos que la velocidad sea en lo concéntrico y lo excéntrico, el aguante del peso, sea en la parte negativa. ¿Listo? O en aguantar el peso. Ahí les he dado más o menos una idea de cómo podemos hacer, sí, un entrenamiento. Lo pueden conseguir en el internet. Realmente lo saqué del internet para que ustedes vean un entrenamiento ya realizado. Aquí tiene, mire, hip thrust, fuerza máxima, 6 repeticiones. Sí, tiene 15 repeticiones, 2 series, aducción de cadera con banda elástica. ¿Cuál es la aducción de cadera con banda elástica? Lo que trabajas como tijera sentado. Ajá, te pones de cuclillas, ¿no es cierto? Como que fueras a tapar un penal o hacer defensa en básquet y él hace movimientos laterales. Movimientos laterales, separando y juntando las piezas. Y trabajamos la aducción. ¿Listo? Repeticiones, 6 repeticiones de ejercicios de fuerza máxima, sí, que puede ser en la máquina de aductores, sí, y luego 15 repeticiones en las lijas. ¿Qué otro más tenemos allí? Sí, tenemos subida de cajón,
más equilibrio, levantamiento de cadera a una pierna. Sí, subo el cajón, levanto la cadera, bajo, subo el cajón, levanto la cadera, bajo. ¿Listo? Y un curl con banda elástica. Flexiones en el suelo. Sí. Profe, yo tengo una consulta, no sé si me podría sacar de la duda por lo que, o sea, yo he escuchado que se trabaja 5 minutos, se descansa 3. No sé si estará bien o estará mal. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si yo hago un circuito, sí, yo debo trabajar el circuito completo, ¿no es cierto? Digamos, 3 estaciones. Voy a hacer saltos, voy a hacer unas sentadillas y hago unos, con banda elástica hago trabajo de abductores, ¿sí? Los 3 ejercicios tienen que ser seguidos. Ahora, ¿cuánto le voy a dar de descanso? Yo le voy a dar... Dime. Por eso digo, no sé. Ya, Creo yo que... le voy a dar de descanso 1 a 1. Si me demoré 30 segundos, 20 segundos por ejercicio, en 3, 60 segundos, ¿no es cierto? 60 segundos de descanso. Pero cuando yo acabo todo el circuito, porque ya hiciste 3, luego vas a hacer otros 4 ejercicios, luego otros 3 más, ¿no es cierto? Cuando ya acabes toda tu rutina de ejercicio, tu circuito de 3 ejercicios, y vas a cambiar a otros 3, le das lo que te hayas demorado en la totalidad del circuito. Por ejemplo, ya hice 3, descansé 1 minuto, vamos a hacer 3 series del mismo circuito. En las 3 series, ¿cuánto me demoré? 3 minutos, ¿no es cierto? Entonces le voy a dar, para pasar a otro ejercicio, voy a darle 3 minutos más de descanso para que se recupere. Y luego planteo otro circuito más de 3. ¿Sí? Entonces, más o menos, sea, es de 1 a 1. Se da lo que se trabaja, entonces, profe. Claro. A menos de que yo quiera conseguir resistencia a la fuerza, resistencia, y le doy micropausas, o sea, menos descanso. Sí. Ya, profe. De ahí Ya. sí, ya. Muchas gracias. Disculpe. Si yo trabajé un ejercicio de 5 minutos y me dan 3, me están dando micropausas. De ello tengo que hacer relación de 1 a 1, o 2 a 1, o hasta 3 a 1. O sea, sería, profe, se le da el mismo tiempo de ejecución de todo el circuito, se le da para cambiar a otro ejercicio. A otro circuito. Si es que voy a hacer, por ejemplo, hoy día voy a hacer 2 circuitos. 6 ejercicios, pero divididos 3. Entonces ahí tengo que darle... El mismo. Porque si no, no va a alcanzar, no va... ¿Qué intentamos? No se recupera. No se recupera. Queremos que haga con intensidad y le vamos a matar entonces tenemos que darle pero una recuperación activa. Sí. Hacer algún movimiento o caminar, sí. O coger una pelota y hacer un tipo de otro ejercicio que no hayamos ocupado, sí. O movimientos de coordinación pequeños, pero un descanso activo, no que se vaya a sentar. Ni sé que sí. O que haga un poco de ejercicios de movilidad para recuperarse. Sí, si es posible que sea activo la recuperación. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dice dominadas con lastre, sí, o sea, con un peso, con un chaleco, dominadas, sí. Agarren supinación, o sea, así, agarramos en supinación, sí. Aquí tiene, dice, de 1 a 3 repeticiones, 4 series. Y de 1 a 3 repeticiones, 3 series con agarre de supinación. ¿Sí? Tenemos flexiones en el suelo. Circuito 1 dice flexiones en el suelo, 10. El remo invertido con barra, 10. Y rueda de abdominales, 10. Listo, esa ruedita que uno va girando, va subiendo y va bajando. Listo, entonces más o menos tenemos cómo vamos trabajando en unos 3 días un circuito de ejercicios, tanto la fuerza, sí, y la podemos hacer en gimnasio, ¿no? Las dominadas necesitamos una barra para hacer dominadas, plancha con desplazamientos, equilibrio sobre el bosu, lanzando una pelota de tenis. El bosu es esa pelota que tiene la parte plana, ¿no? Entonces yo me paro en el bosu
y me lanzan una pelota o cabeceo o hago un pase o, ¿sí? Entonces, trabajo squat y luego trabajo ejercicios de equilibrio. ¿Listo? El box squat puede ser o con peso, o sin peso, o con saltos, ya depende de lo que queramos trabajar. Sí, entonces, ¿qué vamos a utilizar también? ¿Para qué hacemos este ejercicio de fuerza, flexibilidad y velocidad unidos? ¿Para qué hacemos? Para prevenir lesiones en el tren inferior. Trabajamos movimientos unilaterales con fin de compensar déficit entre un miembro u otro. Ahora, por ejemplo, yo les hago una pregunta. Ustedes cuando van a entrenar a un muchacho de fútbol o de básquet, ¿qué trabajan? ¿Los músculos? ¿Se concentran en un músculo o se concentran en un movimiento? ¿Qué dirían ustedes? En los movimientos, y vas a los movimientos, la biomecánica que necesito, trabajo los músculos, activo los músculos que necesito ejecutar. Perfecto. O sea, quiere decir que yo no debo trabajar como en el culturismo aislando un músculo, sino debo trabajar un grupo de músculos, tratando de o simulando un gesto técnico. Sí. Si yo voy a trabajar con pelota medicinal, sí, voy a generar un salto como que voy a lanzar. Y hago saltos simulando la biomecánica de lanzamiento. Pero si me dan una pesa y me hacen hacer press militar y no me simulan el movimiento, no me va a servir. Sí. Y si hago press militar, lo voy a hacer lento, no va a ser explosivo. Mientras que a menos de que me hagan hacer como cuando se hace halterofilia con peso y simulando este movimiento. Sí, una fuerza explosiva. Fuerza explosiva para yo poder en el momento del básquet hacer mi lanzamiento. ¿Listo? Entonces, en los trabajos de fuerza y de pesas en los deportes no se trabaja un músculo, sino se trabaja un grupo muscular y no se trabaja músculo, sino movimientos. ¿Sí? Eso tener en cuenta. Gracias por la aportación. Ganar fuerza en tren inferior y core para mejorar la fuerza de contacto, mejorar el equilibrio y coordinación. Sí, miren cómo estaba un jugador de baloncesto, perdón, me fui. Cómo estaba un jugador de baloncesto cuando inició y cómo estaba luego en el 2012. ¿Sí? Una diferencia muscular bastante grande, ¿sí? Pero siempre haciendo ejercicios que nos ayuden a mejorar. Listo, chicos, por hoy nos vemos el día. Me faltó un poquito de tiempo para las demás, me he atrasado en los demás anteriores, pero vamos ahí, ya les paso las diapositivas y seguimos con la clase, las próximas clases. Nos hemos quedado en básquet y musculación. ¿Listo? Hoy hemos hablado un poquito del fútbol. ¿Qué trabajamos en el fútbol? También los ejercicios de halterofilia. Sí, ya luego les paso un videíto. Déjenme ver qué tiempo tiene este videíto. Veamos qué tiempo tiene el video, ¿ya? Veamos si nos alcanzamos. Hola y muy buenas a todos equipos, soy Alejandro Sabot de Living for Football y en el vídeo de hoy os queremos dejar una rutina de gimnasio completa para futbolistas. Esta rutina está pensada para 3 días de la semana y os enseñaremos los ejercicios que deberás hacer y una breve muestra de cómo hacerlo. En casi todos necesitarás tener acceso a herramientas de gimnasio para levantar peso de manera libre y en muchos otros unas bandas de resistencia, las cuales son muy necesarias para muchos ejercicios de refuerzo y prevención de lesiones en fútbol. Por lo que te vamos a dejar alguno de estos materiales enlazados, por si te interesa comprarlos de manera online y tener la posibilidad así de realizarlos en cualquier lugar. Una tabla de los 3 días a lo largo del vídeo. Pero para no hacerlo más largo de lo necesario, si quieres conocer los tiempos de descanso y más datos relevantes de la rutina, te dejamos en la descripción y tarjetas los enlaces que te ayudan. Perdón. Listo, ahí les dejo el videito, ustedes lo van a poder ver. Sí, es el video de las rutinas que les puse allí para que ustedes tengan una idea clara de cómo se trabaja un poquito la diferencia entre trabajar pesas normales, ¿no? Y trabajar unas pesas para ya una funcionalidad. Eso nada más, chicos. Nos vemos el día martes, ¿no?
Día martes. ¿Alguna pregunta Profe, hasta ahí, buenos chicos? días. Dígame. Profe, buenos días. Respecto a las tareas de la plataforma, ¿cuáles debemos hacer, por favor? Chicos, no hay ningún problema. Ustedes realicen los deberes hasta el tema que hayamos visto hoy. ¿Listo? Porque me atrasé un poquito en los demás temas de Endar. Hemos tratado de especificar un poquito, pero nos hemos alargado. Así que no hay ningún problema. Sí, entreguen las tareas hasta donde hoy vimos. Sí, ustedes van a leer la tarea y dice, hasta aquí vimos, hasta aquí voy a entregar la tarea. ¿Hasta dónde vimos hoy? Hasta fútbol, ¿no es cierto? Hasta la funcionalidad de las pesas en fútbol. Vean el videíto, ¿ya? Y hasta ahí vamos a hacer. Todo lo demás de los temas, no se preocupen, los acabamos de ver el día martes y los van entregando. ¿Listo? Si nos atrasamos un poquito en la tarea, porque me atrasé yo, no hay ningún problema, yo los voy a ir calificando según como yo los haya dado. ¿Listo? Pero ya la próxima clase no vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hoy, sino vamos a ir pasando más rápido porque no vamos a alcanzar con él. Es un poquito larga la materia y son varios temas que a veces tocamos, sí, para aclarar las cosas y la idea es que no se queden con vacíos, sí, porque ya podía haber acabado la materia, pero nos vamos a quedar con vacíos. Tipos de contracciones, tipos de movimientos, por qué hago esto en tal ejercicio, y esa no es la idea, ¿sí? Entonces, ¿sí está claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, profe, sí está claro. Ya, entonces, eso nada más, chicos, una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Luego, profe, que pase bien. Luego, profe, muchas Muy gracias. amables. Me atrasé. Se me atrasó un poco la batería por segundo, pero me voy a devolver.